Bueno, damos la bienvenida a este espacio de capacitación. Mi nombre es Guillermo Pereira y hoy vamos a estar hablando sobre accidente cerebrovascular en el Día Internacional del ACV. Estamos transmitiendo en vivo desde INAR y vamos a estar haciendo esta capacitación en conjunto a los profesionales de esta institución, pero también nos acompañan alumnos de la carrera de la licenciatura en terapia ocupacional en el marco de un trabajo realizado con proyectos de extensión universitaria, la Escuela Virtual para Padres y el proyecto SADIS. Para nosotros es una gran alegría poder, como carrera, como licenciatura en terapia ocupacional, hacer este trabajo de formación a la comunidad en general. Y por eso hemos elegido estratégicamente instituciones modelo que nos permiten, junto con su equipo, capacitar a la comunidad en general. Vamos a estar hablando sobre qué es el accidente cerebrovascular en un lenguaje simple, sencillo, para que la comunidad lo pueda entender y sobre todas las cosas para que puedan entender cómo debería ser un abordaje y un tratamiento de este tipo de patologías. Fundamentalmente vamos a estar dando una guía para la familia, una guía que pueda orientar y capacitar a las familias que están atravesando esta difícil situación. Primeramente vamos a hablar del ACV. ¿Qué es el ACV? Venimos escuchando hace tiempo esta palabra. Vamos a definirla como una lesión en nuestro cerebro producto de una alteración en la irrigación. La sangre no llega correctamente y obviamente las neuronas, las células, no pueden nutrirse, no tienen oxígeno y se empiezan a morir, lo que lleva a una serie de sintomatología que en un rato vamos a estar hablando por medio del equipo interdisciplinario. Puede haber dos tipos de ACV, puede haber distintas sintomatologías, pero básicamente tenemos los accidentes cerebrovasculares de origen isquémico o de origen hemorrágico. En el primero, la sangre no llega debido a que se tapan los capilares, producto de placas de grasa, por eso es tan importante hacer conciencia sobre la alimentación que nosotros tenemos. Y en el otro, en el tipo hemorrágico, el accidente cerebrovascular se produce por la ruptura de uno de estos capilares. El sangrado genera todo este tipo de sintomatología que en un ratito vamos a estar compartiendo de qué se trata. Pero básicamente es una lesión cerebral producto de una alteración en la irrigación y vamos a estar hablando de qué es lo que condiciona que este tipo de lesiones se produzcan. Por eso quiero darle pie a Camila, que va a estar compartiendo un poco sobre esto que venimos hablando, y también junto con el doctor Acánfora vamos a estar hablando sobre de qué se trata la rehabilitación de un paciente con secuela de accidente cerebrovascular. Bueno, sí, vamos a hablar de los factores de riesgo. Pueden ser diversos los factores que pueden llegar a producir un accidente cerebrovascular, principalmente la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, de tabaco o de otras drogas, haber tenido un ACV previo. También se puede producir por problemas cardíacos, por la edad avanzada. Bueno, y si bien frecuentemente se produce más en personas mayores a 50 años, puede presentarse en personas jóvenes por diferentes cambios en la coagulación sanguínea o enfermedades inflamatorias en los vasos. Hay algunos factores que no pueden modificarse, como ser la edad, porque las personas mayores tienen más riesgo de poder sufrir un ACV, el sexo, que se produce más que nada en hombres que en mujeres, las características genéticas, que por ahí si algún familiar o los padres tuvieron un ACV, pueden tener riesgo de tener un ACV, diferentes etnias que por ahí tienen más probabilidad, las zonas débiles de las paredes arteriales, los embarazos. Y bueno, una vez que se produce el ACV, se van a producir manifestaciones tanto sensoriales como motoras. Y todo va a depender del área cerebral que esté afectada en ese caso. Las manifestaciones clínicas más comunes son principalmente la pérdida de fuerza en un miembro superior o inferior, es decir, una hemiparesia o hemiplegia. Puede producirse disartria, que es la dificultad para hablar o del lenguaje. También puede producirse mareos, dolor de cabeza inusual, pérdida del equilibrio, de la coordinación, alteraciones en la marcha,
también puede haber depresión, y todas estas manifestaciones, que son las primeras que aparecen, van a dejar secuelas tanto en el tono muscular, que va a estar alterado, es decir, puede haber una hipertonía o una hipotonía, puede haber alteración en la percepción tanto del esquema corporal de la persona como de las relaciones espaciales, y pueden presentarse agnosias o apraxias. También lo que puede llegar a estar alterado es que se produzcan cambios psicológicos en la persona, puede haber déficits cognitivos, más que nada dificultad en la concentración, en la memoria, en la dificultad para tomar decisiones, y en la sensibilidad puede ser la pérdida parcial o completa, tanto a la temperatura, al dolor, al tacto profundo, y todo esto va a dificultar el tratamiento en la persona, por eso es importante que se detecte a tiempo. Fundamentalmente la rehabilitación, si uno va a una definición muy básica y muy, digamos, primitiva, es hacer hábil de nuevo. Quiere decir que la rehabilitación, el concepto primario, es que uno recuperaría las habilidades que una vez tuvo. Ahora, aquí hay que hacer una gran diferencia. Una cosa es que, como bien dijo recién, entre los factores de riesgo, una cosa es que una ACV impacte en una persona que tiene más de 50 o 60 años. Vale decir que ya esas habilidades, por el transcurso del tiempo, se fueron desacondicionando y a lo mejor no tienen la misma calidad o no tenían la misma calidad que pueden tener en un individuo de 30 o 40 años. Yo quiero agregar entre los factores de riesgo que ella dijo muy bien, es que hay algo que a veces se omite y que es el uso de tóxicos. Hay un gran número de ACV, sobre todo de tipo hemorrágico, por el uso de sustancias como ser la cocaína. Y es una realidad que pasa en todo el mundo, que pasa en nuestro país. Tampoco implica que eso es un patrimonio de los jóvenes. La cocaína también la usan personas de más de 60 años, si son adictos de larga data o nuevos adictos. No viene el caso, pero es para que se sepa también que dentro de los factores de riesgo y en la rehabilitación, nosotros primeramente empezamos a trabajar con todo eso que ella mencionó, o sea, los factores de riesgo. Si una persona de más de 60 años tiene una ACV, vamos a poner que es un hipertenso, pero nosotros tenemos que conocer que aparte de la hipertensión, si el señor era sedentario, si el señor tenía una actividad física media, si el señor tenía algunos otros factores como ser diabetes y todo lo demás. Y dentro de la rehabilitación, nosotros en ese trabajo de hacer hábil de nuevo o de acondicionarlo a que pueda comenzar a tener nuevamente habilidades, es que tenemos que conocer bien esos factores de riesgo y combatirlos. Para que quede claro, los factores de riesgo hay que combatirlos antes de que pase la ACV y por eso existen estos días y estas conmemoraciones, por decirlo de alguna manera, para que la gente sepa que la ACV se puede prevenir. Una vez que ocurrió que uno tiene la desgracia que ocurrió una ACV, también tiene que seguir privando el mismo criterio. Dentro de la rehabilitación, el factor de prevención y promoción de la salud tiene que ser el factor número uno. Y es en ustedes, fundamentalmente, por ejemplo, en la escuela de terapia ocupacional, donde debe privar el hecho de que las habilidades que se perdieron y que se quieren reactivar tienen que estar basadas en la no repetición de los factores de riesgo. O sea que si el señor era sedentario, tiene que comenzar a moverse un poquito más, aunque sea con las dificultades que, como bien has dicho tú, puede ser una hemiplegia o una paresia, que en definitiva es el grado de dificultad que va a tener. Entonces, para redondear el concepto, la rehabilitación trabaja dentro de lo que nos queda como elemento en el individuo que ha sufrido una ACV. Y trabajamos con las limitaciones para que esas limitaciones vuelvan a ser, digamos, puestas en práctica por el individuo. Quiero agregar algo que muchas veces no se dice y que yo le digo muchas veces a los alumnos. Yo doy clases dentro de medicina y dentro de kinesiología, en cursos de perfeccionamiento, en maestrías de gerontología, todo lo que me toca hacer como docente. Hay algo que quiero que ustedes piensen, que el ACV le pasa a un individuo que, como estamos nosotros en este momento, está en plena actividad y que puede despertar luego de una ACV viendo su medio cuerpo paralizado, tal vez no teniendo noción de lo que le está pasando. Entonces es algo que para comenzar a rehabilitar requiere de un arte que es la adaptación de saber qué es lo que está sintiendo el individuo. Por eso que, como veremos mucho más adelante también, la parte psicológica en esto tiene mucho que ver. Porque vuelvo a decir, sucede que estoy en plena actividad y me despierto
o a lo mejor no me despierto porque nunca perdí el sentido y veo que mi medio cuerpo no lo puedo mover de golpe o no puedo enlazar las palabras que quiero decir y eso es realmente muy traumático. Yo creo que como preámbulo hagamos esto y luego vamos redondeando un poco lo que son las distintas áreas de trabajo. Compartíamos las palabras de doctora Cánfora, también de Camila Sega, alumna de la licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Quilmes. Y en este primer bloque estuvimos hablando sobre qué es el ACV, antecedentes y cómo encaminarnos a una adecuada rehabilitación. En el próximo bloque vamos a hacer un pequeño corte porque va a ingresar el equipo interdisciplinario de INAR, donde nos van a estar, en conjunto con alumnas de la carrera, cuáles son las distintas intervenciones, tanto de terapia ocupacional, del área de fonobiología, nutrición, del área de psicología. Vamos a estar hablando cómo abordar el tratamiento de manera transdisciplinaria. Así que hacemos un pequeño corte y una vez que esté el equipo aquí ya en la sala, vamos a continuar con la transmisión. Muchas gracias.